Gracias, señor presidente. Este informe es el primero que produce la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial y recoge los testimonios vertidos en la vista pública que celebráramos el 19 de febrero para atender de manera muy específica las consecuencias que tendría para la población del Programa de Educación Especial la entonces propuesta reapertura de las escuelas para las clases presenciales, toda vez que el departamento había anticipado que los sectores convocados para esa reapertura en primera instancia serían estudiantes de grados primarios, estudiantes de grado 12 y estudiantes de distintos niveles del programa de educación especial. A la vista se convocó al Departamento de Educación y a la Secretaría Asociada de Educación Especial, anticipándoles 17 puntos donde detallábamos algunas de las preocupaciones mayores, como las medidas que se habían tomado para la incorporación de los T1 para la reapertura de las escuelas, los cambios en la matrícula de educación especial, preocupaciones sobre los servicios de transportación, las funciones de las psicólogas escolares y protocolos establecidos para casos de contagio. A la vista, en representación del departamento, compareció el secretario asociado de Educación Especial, el licenciado Eliezer Ramos Párez, así como representantes de distintas organizaciones, el Comité Timón del Pleito de Clase, representantes de las organizaciones magisteriales, Asociación de Maestros, Federación de Maestros, Únete, Educamos, la SPT en representación de Trabajadores 1 y también la doctora Ángeles Acosta y el licenciado Osvaldo Burgos en representación de la mesa social. Los hallazgos principales fueron los siguientes. Debo aclarar, además, la señora secretaria designada se excusó de la vista señalando que tenía problemas, reacciones luego de la segunda dosis de la vacuna del COVID, y el primer hallazgo precisamente se refiere a la injustificable determinación del Departamento de Educación de considerar en primera instancia la vacunación de su personal, todas personas que van a interactuar de alguna manera o las que permanecen en las oficinas administrativas como la señora secretaria. Sin embargo, desatendieron totalmente el hecho de que bajo la jurisdicción del departamento en aquellos momentos nuestros números eran 3.954. Recientemente la secretaria ha dicho que hay 5.408 jóvenes entre las edades de 18 y 21 años que son vacunables según una de las formulaciones de la vacuna. El número extiende si se aplica la otra formulación. Y sin embargo, el Departamento de Educación no se le cruzó por la cabeza que estos estudiantes bajo su jurisdicción debían ser vacunados antes del regreso a las clases presenciales. Uno de los elementos más dramáticos de los efectos de la pandemia fue probablemente la eliminación de las terapias que según cada programa educativo individualizado deben realizarse a beneficio de los estudiantes y las estudiantes de educación especial. Se estima una pequeña fracción de las 355.000 terapias mensuales necesarias apenas fueron provistas, cerca de 67.138 estudiantes. Y a pesar de lo dramático de esta situación, el Departamento de Educación aún al día de hoy no tiene establecido un itinerario compensatorio para que los estudiantes reciban aquellas terapias que no estuvieron disponibles durante la pandemia y que al día de hoy muchos y muchas estudiantes de educación especial todavía no han recibido. Atención especial durante la vista recibió el tema de las trabajadoras UNA. Según el manual del departamento, los T1, como se les conoce, tienen tareas referentes a la movilidad, cuidados de salud, alimentación, higiene, interpretación y transportación de los estudiantes con diagnósticos más severos. Pero la realidad histórica y la de todos los días en los salones de clase es que las T1 contribuyen a tareas relacionadas al desempeño académico.
El departamento, sin embargo, interpretó que no era posible, aunque así lo pidieran las familias y las T1, establecer dispensas que permitieran que de alguna manera las T1 proveyeran servicios a domicilio para aquellos estudiantes con diagnósticos más complicados que sin asistencia no podían sacar provecho de ninguna manera de la educación a distancia. Interpelamos al secretario sobre su interpretación y alegó que eso era lo que disponía el manual. Sin embargo, a la hora de reinterpretar el manual para beneficio del departamento, no hubo duda alguna y las T1 fueron consignadas a las escuelas a realizar tareas administrativas que no son las tareas que les autoriza el manual del departamento. Si es para beneficiar a los niños, aplicamos el manual. Si es para conseguir asistencia administrativa, entonces el manual no cuenta. Uno de los elementos sobre los cuales se le pidió información específica al departamento fue sobre el proceso de erradicación y adjudicación de querellas. Y a pesar de lo extensa de la ponencia, la pueden ver ahí, tiene como 100 páginas la ponencia del departamento, muy prolija en cuanto a otros asuntos, hay como 7 páginas de transportación, y el asunto de las querellas lo despachan con una pequeña tablita. La realidad de lo que está ocurriendo con las querellas fue expresada con muchísima claridad por el licenciado Osvaldo Burgos, que nos relató cómo con el inicio de la pandemia se limitó el acceso a la erradicación de querellas y en muchas instancias personal del departamento, como suelen hacer, le proveyó información falsa a los padres, diciéndoles, estamos en pandemia, no puedes erradicar querellas. En el caso de aquellas querellas que sí lograron tramitarse, el departamento ni siquiera intentó establecer una plataforma uniforme. Así que el juez administrativo que quería por Google Meets, era Google Meets. El que lo quería por WhatsApp, y si lo querían por Zoom, por Zoom. No había ningún control. Ninguna de estas plataformas está diseñada para procesos adjudicativos, lo que quiere decir que cosas esenciales al proceso, como la presentación de evidencia documental, presentaban dificultades monumentales, no solamente para los abogados y abogadas, para las familias que no tenían los recursos tecnológicos para escanear documentos y hacerlos llegar a la parte contraria. Como expresó el licenciado Burgos, la forma en que se manejó el proceso de adjudicación de querella y la prestación de servicios durante la pandemia para los niños y niñas de educación especial puede ser catalogado como violencia de Estado. A los niños de educación especial les afectó de manera particular la situación durante los primeros meses de la pandemia, con poco acceso a Internet, sin dispositivos electrónicos y, como señalé, sin la asistencia de los T1, que para muchos son indispensables para poder obtener aprovechamiento académico. Algo que nos llamó mucho durante la vista es que, a pesar de que el Departamento de Educación, su matrícula de estudiantes especiales debe ser ahora mismo de 105,000, ese es el 40% de la matrícula del departamento. Y sin embargo, la secretaria designada al secretario asociado responsable del 40% de su población, eso es a nivel de que ni las buenas tardes. Yo le pregunto al secretario, ¿y cuáles son las escuelas que va a abrir? Él me dice que hay 50 escuelas aptas. Yo le digo, ¿y cuáles son? Y la respuesta del secretario asociado es que él no sabe. Estábamos a una semana del reinicio de clase, porque a la secretaria no se le había ocurrido decirle al secretario de Educación Especial cuáles eran las escuelas que iban a estar listas para la reapertura en cuestión de par de días laborables. Otra de las grandes faltas durante el proceso de la pandemia ha sido la incapacidad del departamento de realizar a tiempo los programas educativos individualizados. En Puerto Rico, mediante el mecanismo que provee la sentencia por estipulación del pleito de Rosa Lidia, se supone que 5 días antes de que se acabe el semestre, cada niño, cada niña de educación especial tenga su programa educativo individualizado. Para el
año escolar del 2019 al 2020, solamente un 70% de los programas se había revisado. De esos, solamente un 10% se hizo en el término que tenía que realizarse. Y se puede entender que en el principio de la pandemia hubiera carencia de herramientas suficientes para cumplir con ese requisito. Lo que es totalmente injustificable es que esa negligencia persista todavía y al día de hoy haya un número importante de estudiantes de educación especial sin sus programas actualizados. Como consecuencia de esos hallazgos, en el informe se consignaron las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, reconceptualizar la fase 1 del plan de reapertura de manera que se cuente con la participación de las comunidades de educación especial, las familias, las proveedoras de servicios, las maestras, las organizaciones magisteriales. El departamento debe desistir de la exclusión de la Secretaría asociada a la educación especial de la toma de decisiones con relación al regreso a las clases presenciales y, sobre todo, el departamento debe reconceptualizar la idea de educación individualizada. La educación estandarizada, que no funciona en ninguna instancia, ni para niños típicos, ni para niños atípicos, ha resultado particularmente impertinente durante la pandemia. Sin embargo, el departamento no ha tomado ninguna providencia para adecuar los estándares vigentes a lo que será en su momento el regreso a clases presenciales. Solicitamos además en el informe que el departamento flexibilice las normas tanto en cuanto al año escolar extendido como a la permanencia extendida de estudiantes dentro del programa más allá de la edad de 21 años a manera de compensación de servicios. De la misma manera que se adopte una política pública clara y específica sobre los alcances de los servicios de educación especial de manera virtual y que se complete una evaluación de los planteles afectados por la actividad sísmica entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Solicitamos además una constante de todos los deponentes, que se activaran tanto los comités de organización escolar como los comités de salud y seguridad en cada plantel, que se atienda a las recomendaciones del Departamento de Salud, que en la misma tarde de la vista fue que sometió su protocolo con el que deberían estar cumpliendo las escuelas listas para la reapertura, y en una determinación sobre la cual ya he tomado acción a través de una resolución conjunta, que se cubran de inmediato las 900 plazas de asistentes de educación especial que el departamento ha documentado que son necesarias y, sin embargo, no ha tomado la providencia necesaria para suplirlas. Sobre este tema es también importante mencionar que aunque el departamento sabe que necesita 5.897 asistentes, de los que ya tiene identificados 3.696 están sujetos a una renovación anual de contrato. El departamento sabe que los necesitaba el año pasado, los va a necesitar el año que viene y, sin embargo, obliga a estas personas a la más absoluta precariedad laboral y a lo que eso significa en términos de inseguridad para el estudiante o la estudiante que necesita los servicios. De la misma manera, estamos solicitando también a través de resolución conjunta que el departamento, en cumplimiento con lo estipulado en la sentencia del caso de Rosalidia Vélez, convoque inmediatamente a las reuniones del Comité de Programación y Ubicación de los miles y miles de estudiantes que al día de hoy no tienen todavía su programa educativo individualizado debidamente revisado. Este es el contenido del informe que sometemos a la aprobación del cuerpo. Señor presidente.